Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vamos a aprender a preparar este plato africano, costillas de cerdo con salsa de cacahuete. Este plato reúne las dos salsas muy típicas, que es la salsa pili pili y también la pasta de cacahuete. Y hoy, como siempre, os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra cacahuetes. Cacahuetes en checo se dice arashidi. Para preparar el plato de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes. Necesitaremos 700 gramos de costillas de cerdo, después necesitaremos también una berenjena, una media cebolla grande, una zanahoria, una cucharadita de pimiento dulce, un diente de ajo ya cortado en láminas, medio litro de caldo de pollo, una cuchara grande de salsa pili pili. Si no sabéis qué es salsa pili pili o cómo se prepara, os voy a dejar un video de cómo podéis prepararlo. También necesitaremos pasta de cacahuete, una media taza. Si no tenéis pasta de cacahuete, la podéis sustituir, por ejemplo, por mantequilla de cacahuete, que se consigue en las tiendas. Después necesitaremos un zumo de medio limón, aceite vegetal, pimienta negra y sal. El primer paso de nuestra receta va a ser salpimentar la carne. Mientras tanto yo ya me voy a encender aquí la cocina. Muy bien. A la olla nos podemos poner ya un poquito de aceite. Y le echaremos la cebolla. Y también el ajo. Y lo vamos rehogando hasta que se nos ponga la cebolla transparente. Una vez tengamos la cebollita transparente, le podemos añadir las costillas y las doramos un poquito. Una vez hemos rehogado las costillas, es la hora de añadirle el caldo. Y cuando el caldo empieza a hervir, le echaremos la salsa pili pili. Lo mezclamos bien. Pimiento dulce. Y también el zumo de medio limón. Y una vez así, dejamos hervir a fuego medio durante más o menos 3/4 de hora. Si tenéis una olla de presión como yo, podéis acortar significativamente el tiempo. Muy bien, y una vez nuestra verdurita también esté cocinada, falta ya solo el último paso y es añadirle la pasta de cacahuete. Se la añadimos. Y lo dejamos hervir con la pasta de cacahuete hasta que esté bien disuelta. Y cuando veamos que la carne está ya tiernita, ya la podemos servir. Bueno amigos, y así nos ha quedado el plato de hoy. Las costillas de cerdo con salsa de cacahuete. Espero que lo podáis disfrutar como yo lo voy a hacer seguramente, y espero también que esta receta africana os ha gustado. A mí personalmente me encanta. Muchísimas gracias por mirar el video de hoy y nos veremos en el próximo como siempre. Chao.